Capítulo 5. ¿Cómo cambiar tu forma de pensar? Las creencias condicionan por completo nuestra vida, pero rara vez somos conscientes de que las tenemos y que le están dando forma a nuestra mente. Antes de cualquier acción, hay un pensamiento, y los pensamientos se sustentan sobre tus creencias, por lo que para cambiar determinadas acciones y comportamientos deberás revisar tus creencias y reprogramar tu mente. Revisemos el siguiente gráfico antes de continuar. Espiritual. ¿Para qué estoy en este mundo? Desde este punto conocemos nuestro propósito y la razón por la cual existimos. Identidad. ¿Quién soy? Lo que eres y lo que vales para Dios, para ti mismo y para los demás. Creencias y valores. ¿Por qué? La razón por la que haces las cosas. Capacidades. ¿Cómo? Lo que eres capaz de hacer. Dones, talentos, conocimiento de la palabra. Comportamiento. ¿Qué? Lo que eres de forma diaria, la luz del mundo. Exterior. ¿Dónde? El mundo exterior que te rodea, el sistema, la familia, los amigos, el entorno y el testimonio del poder de Dios. Este gráfico muestra la forma como debe estar gobernada la vida de una persona, comenzando de arriba para abajo. Esto quiere decir que debes comenzar a producir cambios desde el área espiritual. Cuando esta área está fortalecida, se produce un efecto positivo en todas las áreas inferiores, como ser tu identidad, creencias, capacidades, comportamiento y entorno. Si produces cambios desde áreas inferiores, los cambios serán temporales, porque el problema de fondo siempre es espiritual, luego moral y así sucesivamente. Existen creencias destructivas que te enceguecen y te limitan. Una creencia limitante es aquella que limita tu capacidad, tu comportamiento y tu mundo exterior. Es aquella que te mantiene en un mismo lugar. Luego empieza a enfermar tu mente para luego impedirte que hagas cambios en tu forma de pensar. Por eso es que muchas personas no pueden cambiar de actitud o comportamiento ni pueden desarrollarse de forma correcta. Peor, llevar frutos. Por lo general, este tipo de creencias se adquieren del entorno social o familiar y es algo que has escuchado tantas veces que ha formado un patrón de pensamientos en tu mente difícil de deshacer. Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Quizás el hecho de haber escuchado esta frase por tanto tiempo te hizo creer que realmente todos los hombres son igual de infieles, egoístas o manipuladores. Eso hizo que durante mucho tiempo creas que realmente es así y cerraste tu corazón y tu mente a la posibilidad de que haya un hombre que sea todo lo contrario. Esa creencia errónea te impide cambiar tu forma de pensar o cambiar tu actitud frente a los hombres. Este tipo de ejemplo nos muestra que para ver cambios en una persona debemos trabajar sobre el comportamiento y no sobre la persona misma, para que así no afecte sus capacidades, sus creencias ni su identidad. Es por eso que cuando venimos a Jesús, una de las primeras cosas que debemos hacer es renovar nuestra mente, ya que viene cargada de viejos patrones de pensamientos que si no los desechamos y los cambiamos por unos nuevos, nos mantendrán imposibilitados para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 4, versos 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 5, versos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Una de las formas de saber si estás siendo renovado en tu mente es discerniendo y comparando con la palabra de Dios los tipos de pensamiento que están pasando por tu mente. De esta forma sabrás si estás pensando correctamente. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16.
Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo empieza a construirse nuestro sistema de creencias? Las creencias fundamentales del ser humano se desarrollan y consolidan en el periodo de la niñez, según los estudios, principalmente hasta la edad de 6 años. He ahí la importancia de la influencia de los padres y de la educación con la palabra de Dios, pero no es cualquier educación, sino una que los lleve a desarrollar un sistema de creencias en base a lo que Dios dice acerca de ellos, y no acerca de lo que sus compañeros de clase o amigos digan de ellos. Esto será determinante para el desarrollo de la personalidad del niño, ya que, dependiendo de los valores que se le inculque, él no solo desarrollará una personalidad sana, sino una autoestima equilibrada que le ayudará en la formación de su carácter. Ese sistema de creencias es lo que determinará la clase de hombre y mujer que será tu hijo o hija el día de mañana. Tu sistema de creencias y valores es también construido a través de tu entorno, círculo social, laboral, académico o familiar, cuando éste ejerce influencia sobre ti, ya sea positiva o negativa. Tus creencias son afectadas, por lo tanto, tus capacidades y comportamiento también son afectados. Las creencias responden a pensamientos, ideas o sentimientos que se toman como ciertos, ya sean verdades o mentiras, ya sean valores o contravalores, y son estas creencias las que desarrollan la fe o la incredulidad de la persona, el temor o la confianza, la condenación y la culpa, o la libertad y la abundancia de paz en tu mente. ¿Cómo puedo modificar mi sistema de creencias? Para muchos es difícil entender el tema de la renovación de la mente, porque durante muchos años vivieron así y no conocieron nada más. En la mayoría de los casos, este es un tema muy complejo, ya que no se creen capaces de cambiar su forma de pensar. Sus pensamientos cerrados han estado tan arraigados en sus mentes que no conciben la idea de que alguien les pueda hacer cambiar de parecer. Este cuadro de necedad se da tanto en los jóvenes como en los adultos. Sin embargo, aquellos que conocemos el poder de la verdad que hay en la palabra de Dios, sabemos que no importa la edad que tengas o la escuela de la que hayas venido. Si tú decides renovar tu mente con la verdad y tienes la mejor actitud para hacerlo, el Espíritu Santo se encargará de hacer que aprendas todo de nuevo, como si fueras un niño. Lo importante es ceder el control al Espíritu Santo y dejar que Él trabaje en tu identidad, ya que es allí donde entiendes quién eres y cuánto vales. Es decir, tu comportamiento no afecta a tu identidad, es tu identidad la que afecta a tu comportamiento. Una vez tengas eso claro, tus creencias y valores se verán afectados y te darás cuenta cómo Dios empieza a modificar ese sistema de creencias corrompido que te mantenía atado a las mentiras del diablo y comenzará a reemplazarlo por las verdades que están en su palabra. El trabajo no es de alguien, sino de Dios. Sin embargo, tú debes hacer tu parte. Conviértete en tu propio atalaya de lo que estás pensando y compara tus pensamientos con la palabra de Dios. Te darás cuenta que estás por buen camino cuando esos pensamientos honren y glorifiquen a Dios. David tenía muchos motivos para tener una mente confusa, temerosa, limitada y quedarse en un estado de crisis continua, pero ejerció el libre albedrío para decidir qué pensamientos estarían en su mente y qué actitud tendría ante la persecución y la circunstancia que estaba viviendo, que por cierto eran amenazantes. Desglosemos el Salmos 34 de David cuando éste huía del rey Saúl, quien injustamente quería matarlo. Salmos 34, versos del 1 al 3. Bendeciré, es decir, fue responsable de lo que decidió creer, a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Decidió alabar a Dios en vez de consentir pensamientos o creencias que lo hagan alimentar el temor y el pánico. Si no lo hacía, sin duda iba a vivir toda su vida escondido huyendo de Saúl, y la profecía que se había confirmado a través del profeta Samuel, ungiéndolo para ser rey de Israel, nunca se hubiera materializado. En Jehová se gloriará mi alma. Esa es una elección de lo que quiere creer y de cómo quiere sentirse. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Contagió con su mismo sistema de creencia y de principios a una pandilla de malhechores que de oírlo y decidir pensar como él,
se convirtieron en los valientes de David. Engrandeced a Jehová conmigo. Decidió engrandecer a Dios y no a la mentira, el engaño y el pensamiento que transfería limitación de toda clase. Y exaltemos aún a su nombre. A Daniel tampoco le interesó el decreto que prohibía adorar a otros dioses que no sea la estatua que se había levantado en honor a Nabucodonosor. Él fue firme en sus creencias y no dejó que su entorno o la difícil situación lo manipulen. Daniel capítulo 6, versos del 7 al 23. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Espectacular. Tú puedes ser igual que estos hombres de Dios. Solo necesitas reafirmar todo el tiempo tus pensamientos conforme a la palabra de Dios para no dejarte engañar con el diablo. Hagamos un autoanálisis. Cuando estás bajo presión, ¿sucumbes en vez de ceñir tu entendimiento y declarar la palabra de Dios como el nivel más alto de realidad? ¿Dependes de cómo te sientes para ser responsable de tu forma de pensar o tienes una disciplina que nadie puede alterar, sin importar si estás en el peor momento de tu vida o en un momento de gloria y de victoria? A la hora de tomar una decisión, ¿eres de las personas de pensamiento firme o influye mucho lo que los demás dicen de ti? Decide qué es lo que vas a creer o alguien más decidirá por ti. Para reflexionar, el Señor Jesús destruyó la naturaleza corrompida que heredaste de Adán y Eva.
y la mató en la cruz. Pero eso no significa que tu mente no necesite ser renovada, porque ha pasado mucho tiempo sujeta a esta naturaleza corrompida. Ha desarrollado malos hábitos como la mentira, el engaño, la maldad y toda clase de vicios, y ha vivido formando parte de una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Señor Jesús quebrantó y quitó el dominio de la naturaleza corrompida y rebelde que había sobre nosotros, y si bien la influencia continúa, tú decides andar en el Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 6, versos del 12 al 14 y del 22 al 23. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos delante de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús se hizo pecado por ti, te hizo justicia ante Dios Padre. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús restauró la naturaleza divina que habíamos perdido como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 5, versos 17 al 21. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nadie podía ser llamado hijo de Dios hasta después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, porque éramos pecadores. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tienes una nueva naturaleza, al Espíritu Santo, la palabra en tu corazón y una decisión de vivir por Él, tendrás una mente poderosa. 1. Disfrutarás de tu nueva naturaleza. 2. El obedecer la palabra será un placer. Ya no lo harás en la carne, y cada vez será mayor placer por la revelación que recibirás. 3. Vivirás lleno de la gracia de Dios y tendrás el poder para ser agradable a sus ojos. 4. Serás un cristiano fuego, lleno del Espíritu. 5. Vivirás fortalecido y de victoria en victoria. 6. Empezarás a escuchar la voz del Espíritu Santo. 7. Orarás en el Espíritu. 8. Alabarás y adorarás en el Espíritu y con el entendimiento.
9. Amarás y servirás en el Espíritu. Oración de confesión. Señor, perdóname por no mantener mi mente enfocada en ti, más allá de lo que pueda estar pasando. Perdóname porque dejo de ver desde la perspectiva vertical, poner los ojos en ti. Y en vez de eso, empiezo a ver desde una perspectiva horizontal, que es poner los ojos en todo lo que me rodea. Y termino dejando que mi fe se ahogue, consintiendo en mi mente toda clase de pensamientos destructivos. Perdóname por dejar mi disciplina de vivir renovando mi mente, y dejo que las seducciones de la carne, los estímulos externos e influencias demoníacas controlen mi mente. Perdóname por toda falta de determinación, de firmeza y perseverancia en el espíritu para reconocer, cambiar y mantenerme libre. En el nombre de Jesús, hoy decido cambiar mi actitud hacia la irresponsabilidad que he tenido, y no importa cuánto terreno haya perdido en mi mente, hoy decido recuperar el terreno perdido. El Espíritu Santo está conmigo. Tengo la palabra en mi corazón y una fe que me hará diestro para vencer. No me rendiré, no me desenfocaré. Yo decido creer en el nombre de Jesús que mi mente está cambiando, se está transformando, liberando, se está levantando una poderosa fortaleza mental para vivir por siempre una vida en victoria. Oración de autoliberación y guerra espiritual. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte de incredulidad, desánimo, bloqueo mental y me declaro libre. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte de la indiferencia, pasividad y conformismo. Ato y reprendo todo espíritu de pereza, postergación, dilatación y me declaro libre en el nombre de Jesús. Nunca más toleraré eso en mi corazón. Declaro un espíritu de poder, fortaleza, disciplina y perseverancia sobre mi vida. Declaro el poder del Espíritu Santo sobre mí, su gracia y poder para recuperar cada parte del terreno perdido en mi mente. Soy un vencedor, tengo la victoria, estoy bajo el favor de Dios, estoy cambiando. Renuncio a toda autolimitación y restricción que me haya hecho creer que no podía cambiar en mi mente. Declaro que Dios aumenta mi fuerza, mi sabiduría, discernimiento, y que la gracia y el favor de Dios están para mí para renovar mi mente cada día. Declaro que el Espíritu Santo me hace diestro para manejar la palabra de Dios y para hacerla prevalecer ante cualquier razonamiento que quiera levantarse en mi mente. Soy valiente y esforzado para guardar la palabra de Dios, para mantener mi corazón libre. Soy libre, poderoso en hechos y en palabras. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos capítulo 8, versos del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Josué capítulo 1, versos del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Deuteronomio capítulo 29, versos del 9 al 13. Guardaréis pues la palabra de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Mateo capítulo 12, verso 33. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Acción de gracias. Gracias, Señor, por enseñarme que contigo todo es posible, que así como he permitido que mi mente sea una especie de basurero, aceptando todo lo que venía a ella sin discernirlo, sin reconocer la fuente de origen de esos pensamientos, ahora me revisto de tu Santo Espíritu, tu palabra, tus dones, para que yo discierna, confirme y elija los pensamientos, creencias y verdades en mi mente, ya sea para vida y bendición, o ya sea para muerte y derrota. Yo me hago responsable de mi mente. Gracias por enseñarme que no puedo tener una mente como la de Cristo, victoriosa, siendo irresponsable y pasivo, que debo estar atento, vigilante y en total dependencia del Espíritu Santo. No más engaños y mentiras, no más pasividad y pereza. No voy a perder más tiempo viviendo en ese círculo vicioso de mentiras, engaño, dudando de Dios y de mí mismo.